Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo video vamos a hablar de algo que se suele confundir con amor intenso, pero que en realidad es una de las trampas más peligrosas de la mente humana. Seguramente alguna vez escuchaste esta frase: no puedo vivir sin vos. En las canciones suena romántico, pero si esto suena en la vida real, literal, estamos ante un problema de salud mental. Hay personas que se quedan en relaciones donde hay maltratos, donde hay gritos e incluso donde hay golpes. Y la pregunta que siempre surge desde afuera es: ¿por qué no se va? Hoy te quiero explicar de que esa persona no se va de esa relación por falta de voluntad, ni tampoco porque es débil. Lo que está pasando es que su cerebro fue secuestrado por un mecanismo llamado vínculo traumático. Vamos a desarmar esa idea de que aguantar el dolor es amar y entender por qué irse es tan difícil como dejar una droga. Vamos directo al grano. El vínculo traumático no es amor. Es una conexión que se crea a través de ciclos de castigo y recompensa. Imagina esto: una persona te trata mal, te ignora o te agrede. Tu cuerpo se llena de cortisol, la hormona del estrés, lo que provoca un estado de alerta y de miedo. Pero de repente esa misma persona te pide perdón, te llora y te dice que son lo más importante en su vida, o te da un momento increíble de afecto. En ese segundo tu cerebro recibe una descarga potente de dopamina. Ese alivio es tan fuerte que borra el recuerdo anterior. El vínculo traumático es básicamente el uso del miedo para crear una falsa sensación de intimidad. La persona que te lastima se convierte al mismo tiempo en la única que puede calmar ese dolor. Es como si alguien te quemara y después fuera el único que tiene la crema para aliviarte. Te volvés adicto a la crema, aunque el otro sea quien te prenda fuego. Esto no es intimidad. Es una trampa biológica. Mucha gente intenta irse y vuelve a los 2 días. ¿Por qué? Porque romper este ciclo duele físicamente. Cuando intentas alejarte de una relación de dependencia peligrosa, tu cerebro reacciona exactamente igual que el de un adicto a la heroína dejando la sustancia. Sentís taquicardia, no podés dormir, tenés pensamientos obsesivos y una ansiedad que te cierra el pecho. Y no es extrañar a esa persona por lo bueno que era. Es tu sistema de recompensa pidiendo a grito esa dosis de dopamina que te daba en las reconciliaciones. Por eso, cuando volvés con esa persona, sentís una paz inmediata. Pero eso no es paz, no es amor, ni es felicidad. Es simplemente que calmaste los síntomas de abstinencia. Si entendés esto, dejas de castigarte por querer volver. Entendés de que tu cuerpo está pasando por un proceso químico. No es que necesites a tu ex, necesitas controlar tu sistema nervioso. Uno de los efectos más destructivos de la dependencia es cómo te cambia la percepción. Empezás a ignorar la evidencia objetiva. Podés tener un moretón, podés haber perdido a tus amigos, podés estar sin dinero porque él te controla, pero tu cerebro va a crear excusas. Es que tuvo un mal día, es que yo lo provoqué, en el fondo él me quiere. Esto pasa porque admitir que la persona que supuestamente te ama en realidad es tu agresor es demasiado doloroso para la mente. Entonces tu cerebro elige vivir en la negación. La dependencia peligrosa te hace priorizar la validación de tu pareja por encima de tu seguridad física. Empezás a caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra para que la otra persona no se enoje. En este punto tu identidad ya desapareció. Ya no sos vos, sos un satélite girando alrededor del humor de otra persona. Tenemos que dejar de aplaudir la idea de que el amor todo lo puede, o de que hay que luchar por la relación a cualquier costo. Si la lucha requiere que te destruyas, no es amor, es un sacrificio inútil. Aguantar insultos no es madurez, soportar golpes no es lealtad. Sacrificar tu autocuidado, tu carrera profesional o tu salud mental por alguien que te lastima no demuestra la fuerza de tu amor. Demuestra el tamaño de tu herida. El amor sano es aburrido en comparación con el drama, porque es estable. El amor sano no te hace sentir que estás en una montaña rusa constante. Si hay miedo, no hay amor real. Hay que aprender a desconfiar de la intensidad extrema, porque muchas veces la intensidad
es solo inestabilidad disfrazada de pasión. ¿Y cómo se sale de esto? No solo se sale diciendo me voy o hasta aquí llegamos, se sale con estrategia. Primero, necesitas contacto cero o lo más cercano a eso posible. Tenés que dejar de alimentar a tu cerebro con esa droga. Segundo, necesitas una red de apoyo. Amigos, familia o profesionales que te ayuden a ver la realidad cuando vos no podás verla. A través de la terapia psicológica con técnicas de tipo cognitivo-conductual, podés empezar a reconfigurar tu cerebro. Tenés que enseñarle a tu sistema de recompensa de que la paz es mejor que la euforia del drama. Irte te va a doler un tiempo. Vas a sentir miedo a la soledad. Vas a pensar que nadie más te va a querer. Pero esos miedos son irracionales producto de la adicción. Una vez que el químico sale de tu sistema, vas a mirar atrás y te vas a preguntar, ¿cómo es que pudiste aguantar tanto? Si llegaste hasta el final de este video, te recuerdo de que no estás loco ni sos débil. Estás atrapado en un mecanismo biológico y vos sos el que decidís cuándo y cómo empezar a desarmarlo. Gracias por haber llegado hasta el final. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco olvides dejar tu comentario sobre cuál ha sido tu experiencia estando en una relación de dependencia peligrosa. O si conoces a alguien que esté en una, no olvides compartirle este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.